Hola, buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas estén viendo este video. La verdad se me hizo complicado subirlo en Meet porque le calé varias veces por la cuenta que nos habían pasado y no. En Skype no me daba la opción de grabar y bueno, lo estoy grabando en Meet y les voy a pasar el enlace o el vínculo para que puedan tener acceso a esta clase de introducción al estudio del derecho. ¿Sí? Nuestra tercera clase y bueno, espero que todos estén bien y preparados, bueno, para esta sesión. Primeramente, recordarles que, bueno, voy a estar ausente por la razón que les comenté y esperando que sea de provecho esta clase y que les pueda resolver sus dudas una vez regrese, anoten ahí sus dudas. La ventaja que este video lo van a poder ver cuantas veces ustedes requieran por si alguna cuestión no les quedó claro a la primera, a lo mejor rebobinando el video pueden nuevamente escucharlo y entender esta parte que les voy a explicar. Pues bueno, empecemos. Primero, en materia jurídica hay un elemento muy importante, bueno, hay varios, entre ellos uno de los que son importantes tiene que ver la voluntad, ¿sí? Tenemos que hablar de la voluntad. Básicamente la voluntad está presente en todo acto jurídico, ¿sí? También hay actos, o más bien hechos jurídicos en los cuales no está implícita o implicada una voluntad desde el punto de vista de la intención, sino que se realizan ciertos actos que por su mismo ejecución pueden generar derechos u obligaciones, o de igual manera pueden perderse, ¿sale? Pero bueno, no los voy a enrollar con esto ahorita, simplemente es un intro o un preámbulo para que ustedes sepan de qué vamos a hablar, ¿sí? Bueno, primeramente, hablar del ser y del deber ser. ¿Qué es el ser y el deber ser? Ya lo habíamos platicado, sin embargo, ahorita lo retomamos. El hecho es de que una cosa sea, no se infiere que deba de ser. Es decir, muchas veces hay algún tipo de propósito, ¿sí? Deseo o acto que se quiere realizar, o más bien un deseo, un propósito para realizar, y sin embargo resultan otras cosas muy diferentes a las que se tenían planeadas desde un inicio, ¿sí? Entonces, aquí está implícita la toma de decisiones, ¿sí? Según las actividades que se realizan. Y para eso tenemos una clasificación de 3 actividades o tipos de actividades. La primera, como les comento, es el deseo. ¿En qué consiste el deseo? En que queremos algo que no podemos alcanzar porque no tenemos los medios para ello, ¿sí? Podemos querer algo y sin embargo, pues no existe la forma de tenerla. Por ejemplo, yo quisiera, o más bien yo deseo volar por mis propios medios y sin embargo, pues mi propia naturaleza no me lo permite, o vivir bajo el agua y mi propia naturaleza no me lo permite. Yo deseo comprar Excedra para hacer mis fiestas ahí y la naturaleza del bien o del inmueble o del terreno pues no permite que se le venda a nadie, no puede haber un particular o un propietario directamente de eso. ¿Sale? También tenemos el propósito. Sí, el propósito es, queremos algo, tenemos los medios para lograrlo, pero por alguna razón lo posponemos. ¿Sale? Ahí ya tenemos un propósito. Es decir, nunca materializamos lo que proponemos. Es decir, si tuvimos una intención, pero de alguna manera nunca se realizó. Y ahora el tercero, que es el acto voluntario. En el acto voluntario, ¿qué es? Bueno, queremos algo, tenemos los medios para lograrlo y nos determinamos a realizarlo. Ahí no importa que por causas ajenas a nosotros no se realice. El acto es responsable, perdón, el acto es responsable y valedero, es decir, se ejecutó, ¿sí? Y cumple
cumple en este caso con todas las características de una materialización, aunque a veces por agentes externos o extraños no se realiza. Vamos a poner un ejemplo muy claro y muy violento, ¿sí? Yo tenía la intención de ir y dispararle a una persona. Voy hasta su casa, la tengo la persona enfrente, tengo la pistola, tengo la bala, apunto y no le atino, ¿sí? Es decir, yo tenía los medios, tenía la intención y era todo estaba preparado para que yo ejecutara, en este caso, lo que me había propuesto. Yo realicé el acto, tuve voluntad para hacerlo, pero fue un agente externo el que influyó para que no se materializara, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de actividades son las que tenemos que tomar en cuenta posteriormente para evaluar en un futuro las obligaciones, los contratos, en materia penal las figuras típicas, etc. ¿Sí? Tenemos que tomar esto muy en cuenta para poder entender después otras figuras jurídicas que vienen más complejas y que tienen como raíz o como cimiento esto que les acabo yo de mencionar. Luego tenemos, ¿sí? Otro tipo de actos. Por ejemplo, tenemos un acto vigente, ¿sí? Es algo que es válido, injusto o injusto, y que todos debemos acatar. Es decir, por ejemplo, tenemos una ley que es vigente, ¿no? ¿Qué implica? Que a lo mejor esa ley no la consideramos justa, a lo mejor esa ley es injusta, o podría ser justa, o algunos la catalogan como justa, otras como injusta, sin embargo es vigente. ¿Por qué? Porque no te están pidiendo opinión, la tenemos que acatar, es decir, existe, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla. Y luego tenemos el positivo, es aquello que tiene eficacia, es decir, que se cumple, que los obligados aceptan como verdadero, ¿sí? Es decir, se tiene que cumplir o se realiza, simplemente se realiza, luego a veces ni siquiera es una ley, pero las personas lo aceptan como, pues así tiene que ser, ¿sí? Por ejemplo, un acto positivo es saludar a las personas, por decirlo así, ¿sí? Es una obligación de las personas, moral, social, si ustedes quieren, ¿sí? Saludar. No hay quien te obliga, pero cuando alguien no saluda, dices, oh, esa persona está haciendo las cosas mal. Es decir, es positivo porque la gente lo acepta como tal y lo hace porque lo considera que esa es una manera adecuada de actuar. Luego tenemos la moral. Eso es muy importante porque todavía hay muchas personas que creen que la moral es un árbol que da moras. La moral tiene aspectos muy interesantes. Puede tener un aspecto moral desde el punto de vista ético, es decir, cómo se desprende de la obligación ética, ¿sí? Ética como parte de la ciencia, de la filosofía, una rama de esta disciplina. También la moral la podemos ver como un convencionalismo social, algo que todos están de acuerdo, que así tienen que ser las cosas y eso es moral. ¿Cómo lo podemos entender? Pues contrastándolo con lo que consideramos inmoral, ¿verdad? Es inmoral que la gente se esté besando en la calle. ¿Por qué? Porque la gente considera que las personas no se deben de besar en la calle. Probablemente la ética ni siquiera tenga nada que ver ahí, pero los convencionalismos sociales dicen, sí, que no es adecuado expresar los sentimientos con otra persona de esa manera en público. ¿Sale? Y bueno, como actos o obligaciones morales, tenemos una clasificación, ¿sí? 4 para ser específicos. Tenemos primero, ¿sí? Los unilaterales o unilateral. Solo impone obligaciones para con nosotros mismos, por eso es unilateral, de una persona, solo hacia nosotros mismos. No hay otra persona enfrente obligada, es decir, sale de nosotros para obligarnos a nosotros mismos, ¿sí? No existe un derechohabiente, no hay quien se vaya a beneficiar de nuestros actos, sino nosotros mismos, ¿sí? Y no existe quien exige el cumplimiento ni la obligación, simplemente nosotros queremos actuar así, por eso es unilateral. Luego tenemos la moral interna, que es el cumplimiento de una obligación y debe ser coincidente entre la acción, ¿sí? Y la intención.
es decir, una congruencia entre lo que quiero hacer y lo que termino haciendo, ¿sí? Eso es interno. Si yo digo, quiero ser una persona de respeto, pues no voy a ir a andar por ahí haciendo pantomimas o, por ejemplo, payachadas o lo que sea. Es decir, yo quiero que me vean con respeto, me comporto como una persona de respeto y no falto al respeto para ser congruente con lo mismo que yo quiero, ¿no? Por eso es interna. También tenemos otra moral que es incoercible. Hay que destacar el prefijo in y coercible. In, en este caso, significa sin coerción. ¿Y qué quiere decir esto? Consiste en que un obligado que no quiere cumplir, no se le puede hacer por la fuerza que lo cumpla. La coerción es obligar a alguien, forzar a alguien a que realice algo. Entonces, si es incoercible, ¿sí? No hay esa obligación, o más bien no hay quien obligue al individuo a realizar algo. Entonces, el obligado lo hace porque lo quiere cumplir, ¿sí? No hay una fuerza que lo esté obligando. Y luego tenemos la cuestión de autonomía, ¿sí? Porque es el propio hombre el que la establece. Es decir, nadie se la impone, sino sale de sí mismo. Por eso, es totalmente cierto, pues el hombre nace dentro de un ambiente moral. Si el individuo hiciera la moral, la podría derogar, y esto no es posible. Uno no nace consintiendo cuál va a ser la moral en la que uno crece. Es decir, la moral es una creación previa a nosotros, conjunta, es decir, abarca más individuos y uno es el que se adapta a la moral existente, ¿sí? Entonces, uno no puede derogarla, no puede quitarla, ¿sí? Derogar es quitar, ¿sí? Uno no puede quitar la moral, uno puede actuar diferente a la moral, pero no la puedes quitar, la moral en dado caso, pues ya ahí existe. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos un análisis de lo que es derecho, ¿sí? Con los tipos o los elementos que puede tener el propio concepto de derecho. Tenemos el primero que es bilateral. En el bilateral nos impone obligaciones y confiere derechos, por eso es bilateral, ¿sí? Impone obligaciones, es decir, el deber hacer, y confiere derechos, que es la facultad de poder actuar, obtener, etcétera, ¿sí? Frente al sujeto pasivo obligado, ¿sí? Es decir, el activo es el que tiene que actuar, dar, ¿sí? Proveer. Y el pasivo es el que va a recibir, por ejemplo, ¿sí? Existe un sujeto activo derechohabiente, que es el que va a exigir o va a recibir, en este caso, ¿sí? Lo que impone la obligación, ¿sí? Y siempre el derechohabiente va a exigir al sujeto obligado que le cumpla, ¿sí? Le está exigiendo una prestación o una obligación. Por ejemplo, en materia de alimentos con los menores de edad, ¿sí? El menor de edad es un derechohabiente de esta cuestión alimenticia, donde los padres son los obligados a proporcionar, ¿sí? En todo momento los alimentos, ¿sí? Entonces hay un sujeto activo, que es el obligado, y un sujeto pasivo, que es el derechohabiente. Por eso el derecho es bilateral, ¿sí? Tenemos también que el derecho es externo. Solo le interesa el acto realizado, no la intención. Esto no es totalmente cierto, pues existen los delitos de intención y los delitos imprudenciales. Vamos a hablar que en el derecho, generalmente, no totalmente, ¿sí? Lo que le interesa es lo que se hace, no lo que se quiere hacer o lo que se pensó o lo que quisieron hacer. Es decir, un ejemplo que está muy claro o que últimamente, digo, siempre ha estado, pero últimamente se habla más de ello, los alimentos, como les digo, el derecho a los alimentos, ¿sí? No basta que el padre o la madre que tiene la obligación de otorgarlos, ¿sí? Tenga la intención cada quincena de proporcionarlos. Con eso no se cubre la obligación, sino que hay que externarlos, hay que materializarlos para que se dé el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, en materia penal, sí existe una cuestión de la intención, que es en grado de tentativa.
Parecido al ejemplo que les puse, lo de la pistola, cuando se realizaron todos los actos, se tenía todo el contexto, los objetos, la materia que se necesitaba para consumar un delito y por algo externo no se consumó, pero hubo una intención de matar y se realizaron todas las acciones que se tenían que realizar para consumarlo. Ahí más bien hubo un factor externo, ¿sí?, que hizo que no se lograra, pero sí hubo una intención. ¿Van a castigar a la persona? Claro que la van a castigar por grado de tentativa, porque hizo lo que estuvo en sus manos, ¿sale? Luego muchos delitos de lesiones, que donde la persona termina falleciendo, luego se reclasifican como homicidios culposos o en grado de tentativa, que eso es, ok, tú nada más lo golpeaste, pero el tipo de golpes que le diste sabías que le podían ocasionar la muerte y aunque tú no querías, al final de cuentas, pues lo terminaste matándolo porque hiciste las acciones que derivaron en ello. No sé si esto se entienda, si no apunten sus preguntas y con gusto yo los aclaro. ¿Sí? También tenemos que es coercible. Ya habíamos dicho que coercible es obligar. ¿Sí? ¿Qué es coercibilidad? Es la obligación, o es el obligado se le puede hacer por la fuerza que cumpla con su obligación y no pierde su calidad de jurídico. ¿Sale? Cuando una persona se compromete a pagar, por ejemplo, le vendes un coche, ya tiene el coche, había quedado pactado en entregar cierta cantidad de dinero por una compraventa y la persona no lo hace, se le exige que cumpla su obligación. ¿Por qué? Porque nada más falta que se termine de configurar esta obligación jurídica que fue la compraventa, porque ya se le entregó lo que se acordó, ¿sí? Y falta que regrese la cantidad o la contraprestación por la cual se obligó. Y si no lo hace por un medio extrajudicial, pues entonces se puede acudir a un juicio donde el juez va a determinar, una vez que se compruebe que así fue en este caso el contrato, ¿sí?, va a exigir el juez, ¿sí?, por la buena o por la mala, que la persona cumpla con su obligación. Y luego tenemos también que el derecho es heterónomo. Heterónomo primero lo podemos contrastar con el término autónomo. Sí, como habíamos dicho de la moral, que era autónoma, el autónomo es yo mismo decido qué voy a hacer, yo mismo me pongo mis objetivos, mis obligaciones, lo hago porque yo quiero. En el heterónomo, ¿sí?, no lo es totalmente, pues las normas la hacen, bueno, en el heterónomo la palabra es hetero, que es fuera de, diferente a, ¿sí? Aunque el derecho no es totalmente heterónomo, como en el término pasado que les había dicho de coercible, no lo es totalmente, pues las normas las hace el Congreso, ¿sí? Y bueno, el Congreso en este caso, que es el que crea la norma, la ley, por la cual se hace el derecho, o se crea el derecho, o se configura todo el derecho, hay una voluntad de un grupo de personas que jurídicamente tienen la facultad de crear leyes, y estas personas representan a los ciudadanos. Quiere decir que los ciudadanos, de manera indirecta, se ponen sus propias leyes. Sin embargo, bueno, muchas personas no pidieron los impuestos y los tienen que pagar. Es decir, la obligación es heterónoma, viene externa a lo que yo quisiera. ¿Sí me explico? Yo a lo mejor no quiero estar cambiando de placas cada 3 o 6 años. Y sin embargo es una obligación que me impone el Estado. Es heterónomo, ¿sí? No es que yo lo quiera o yo lo haya pedido así, sino que así se me impone. Para no marearlos tanto, porque como no lo estamos platicando o conversando, no les voy a dar tanta información en este video o en esta clase. Esta va a ser la clase de este sábado 10 y les voy a compartir otro video que será la clase del siguiente sábado. ¿Sale? Entonces anoten sus preguntas, les voy a poner un trabajo en la plataforma para que lo realicen y también lo suban. ¿Sale? Bueno, anoten sus preguntas y regresando con gusto se las respondo.